Imagina a un rey en toda su gloria, vestido con las más finas ropas, rodeado de multitudes que lo adoran como a un dios. Un hombre que alcanzó la cima del poder y la fama, pero que, en un instante, vio todo desmoronarse de manera terrible y humillante. Hoy vamos a explorar una de las muertes más impactantes y misteriosas de la Biblia, una historia que nos hace reflexionar sobre el orgullo, la soberbia y las consecuencias de ponerse por encima del verdadero Dios. Estamos hablando de la historia de Herodes Agripa, el rey que fue devorado por gusanos. Esta narrativa nos lleva a considerar el impacto del orgullo humano frente a la soberanía divina, abordando detalles que revelan el contraste entre la aparente gloria terrenal y la justicia celestial. Prepárate para un viaje detrás de escena de este impactante evento bíblico y las lecciones que aún perduran. Herodes Agripa era un hombre ambicioso, miembro de la familia herodiana, conocida por su poder y crueldad. Era nieto de Herodes el Grande, el mismo que ordenó la matanza de los inocentes en Belén en un intento de eliminar al niño Jesús. Desde joven, Herodes Agripa demostró habilidad política y una notable astucia para consolidar su poder. Logró convertirse en rey de Judea, Samaria y otras regiones, acumulando un poder que pocos podían igualar. Este poder no provenía solo de alianzas políticas, sino también de su carisma y de su capacidad para manipular a las masas. Sin embargo, no solo su ambición lo definía, su búsqueda de gloria personal y su rechazo al Dios de Israel marcaron profundamente su historia, convirtiéndolo en un ejemplo clásico de soberbia desmedida y de cómo el orgullo puede corromper incluso a los más poderosos. La tragedia de Herodes comienza a tomar forma en un momento de gran exhibición de poder. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, nos proporciona detalles valiosos sobre su último día. En Hechos 12, 20-23, leemos que Herodes estaba en Cesarea, celebrando un festival en su honor. Cesarea era una ciudad suntuosa, un centro de actividades políticas y culturales, que reflejaba el lujo y la opulencia del reinado herodiano. Durante este festival, se presentó ante el pueblo vestido con una túnica brillante, hecha de plata, que reflejaba la luz del sol, creando una imagen casi divina. La multitud, impresionada por su apariencia y encantada por el espectáculo, comenzó a clamar: «Es la voz de un dios, y no de un hombre». En ese momento, Herodes cometió el error fatal que sellaría su destino. En lugar de rechazar aquella adoración blasfema y dirigirla al verdadero Dios, aceptó las alabanzas como si fuera digno de ellas. Al hacerlo, no solo ignoró los preceptos de la fe judía, sino que también desafió directamente al Dios de Israel. La soberbia y el orgullo lo cegaron ante las consecuencias espirituales de este acto. En su mente, había trascendido la humanidad y alcanzado un estatus divino, pero en realidad, estaba cavando su propia destrucción. Herodes asumió para sí la gloria que pertenece solo a Dios, quebrantando uno de los principios más fundamentales de la fe judía: «No tendrás otros dioses delante de mí», Éxodo 20, 3. Este acto de presunción resuena con las advertencias repetidas en la Biblia contra la idolatría y la exaltación humana. Pero lo que ocurrió después dejó a todos impactados. La narrativa bíblica nos dice que, de inmediato, un ángel del Señor lo hirió porque no dio gloria a Dios. Esta intervención divina fue inmediata, subrayando la gravedad de su transgresión. Herodes sufrió un dolor horrible, según el texto, fue devorado por gusanos antes de morir. Este evento no solo fue un castigo físico, sino también un mensaje poderoso para todos los presentes. Ningún hombre puede usurpar la gloria de Dios sin enfrentar severas consecuencias. Este abrupto desenlace de su vida demuestra que la soberanía divina está por encima de cualquier gloria terrenal y que ninguna riqueza, poder o estatus puede proteger a alguien del juicio divino. ¿Qué significa exactamente ser devorado por gusanos? Existen varias interpretaciones sobre este término. Algunos estudiosos sugieren que Herodes pudo haber sufrido una infección intestinal severa causada por parásitos, algo común en la época y que podía llevar a una muerte lenta y agonizante. Otras teorías apuntan a una peritonitis causada por perforación intestinal o incluso a una condición llamada gangrena de Fournier, que podría manifestarse de forma horrenda. Otros creen que se trata de una expresión figurada para describir la degradación de su cuerpo, indicando que fue consumido por la corrupción moral y espiritual que lo dominaba. Sea como sea, el impacto de esta muerte fue inmenso, dejando claro que la justicia divina es ineludible y que, ante Dios, no se pueden ocultar las intenciones del corazón. Para entender mejor la gravedad del acto de Herodes, necesitamos regresar al contexto bíblico e histórico. En la cultura judía, el orgullo se consideraba uno de los mayores pecados,
ya que colocaba al hombre en una posición que no le correspondía. Este concepto no era solo espiritual, sino también práctico, pues la soberbia frecuentemente llevaba a las mayores tragedias personales y sociales. Varios textos bíblicos advierten sobre los peligros del orgullo. Por ejemplo, en Proverbios 4 y 18, leemos, «El orgullo precede a la destrucción, y el espíritu altivo, a la caída». Herodes ignoró estas advertencias y pagó el precio final por su arrogancia. Su historia sirve como un recordatorio para todos aquellos que ocupan posiciones de autoridad. La responsabilidad de liderar debe ir acompañada de humildad y temor a Dios, nunca de exaltación personal. Además, su muerte también marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia primitiva. Antes de su caída, Herodes había perseguido severamente a los cristianos, ordenando la muerte del apóstol Santiago y encarcelando a Pedro. Esta persecución creó un clima de miedo, pero también fortaleció la fe de los seguidores de Cristo. Su muerte trajo alivio y confirmó que Dios estaba en control, protegiendo a su pueblo y ejecutando su justicia contra quienes se oponían al Evangelio. Este evento demostró que, aunque los poderes terrenales intenten imponerse, el plan de Dios prevalece. ¿Qué tiene que ver esta historia tan antigua con nuestra vida hoy? El mensaje de Herodes Agripa y trasciende el tiempo y nos recuerda algo esencial: el peligro de ponerse en el centro de todo, de buscar gloria para uno mismo y de vivir como si fuéramos dioses en nuestro propio universo. Vivimos en un mundo que valora el éxito, la fama y el reconocimiento, pero la historia de Herodes nos desafía a reflexionar sobre lo que realmente importa. Nuestro valor no radica en lo que logramos o en lo que otros dicen de nosotros, sino en nuestra relación con Dios y en cómo reflejamos su gloria en nuestras vidas. ¿Cuántas veces somos tentados a buscar la aprobación de los demás en lugar de buscar la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo nos aleje de nuestros semejantes y de nuestro Creador? Al igual que Herodes, podemos llegar a creer que estamos en control de todo, pero la realidad es que toda gloria pertenece a Dios, y solo a Él. Cuando reconocemos esto, somos liberados de la esclavitud del ego y encontramos propósito y paz verdaderos. Esa humildad nos permite vivir plenamente, reconociendo que somos parte de algo más grande y eterno que trasciende nuestras ambiciones terrenales. Entonces, ¿cuál es la lección final? Herodes Agripa y lo tenía todo: poder, riqueza, fama, pero lo perdió todo porque no reconoció su dependencia de Dios.